Entonces, como la misma compañía que escribió Arthas, que construyó todos los acontecimientos de Straphold, la agonía de Escarcha, incluso que más tarde llega a escribir a Garros, que me parece un personaje magnífico de la propia franquicia de World of Warcraft, aquella compañía que nos hizo llorar con la frase de Hijo mío, el día que naciste, hasta los bosques de Lordaeron susurraron tu nombre. acabó entregándonos a Zobal. La respuesta tiene un nombre, y en la industria del entretenimiento se conoce como el malo detrás del malo. Es un recurso narrativo, y como todos los recursos narrativos, usado bien puede ser devastador, pero usado mal te acabas cargando todo. La premisa es muy simple. Tienes un villano que el público ama, que el público teme, el público lleva años siguiendo y sintiendo, empatizando, a fin de cuentas. Y en lugar de dejarle su espacio, su legado, su historia, decides que en realidad era una marioneta, que había alguien más grande detrás de todo, que todo lo que viste, todo lo que sentiste, todo lo que experimentaste con él, todo lo que le importó, era parte del plan de otro. Blizzard hizo eso con Arthas. Decidió que la plaga, que Straphold, que agonía de Escarcha, que la caída del príncipe más querido de Warcraft, todo había sido orquestado por una entidad en el reino de la muerte, por Zobal, desde su celda. Y me cuentas que Arthas no tomó sus propias decisiones, que el Rey Lich no fue una tragedia humana, sino una pieza en un tablero que ni siquiera él mismo conocía. Pensad en lo que todo eso significa. Straphold, Lordaeron, ya no era la decisión desesperada de un hombre que intentaba salvar a su pueblo y se rompía en el proceso. Era un movimiento de ajedrez de alguien más. Agonía de Escarcha ya no es la trampa de una antigua presencia que seduce a un paladín en un momento más vulnerable. Es logística. Kel'Thuzad ya no es un mago brillante y fanático que eligió la no muerte por convicción propia. Ahora resulta que es un mensajero. Todo esto para hacer grande a Zobal. Blizzard necesitaba empequeñecer todo lo anterior, y lo hicieron. Vaya si lo hicieron. Pero aquí está la ironía, porque al empequeñecer a Arthas para inflar a Zobal, Zobal no creció, siguió siendo el mismo trozo de piedra con frases genéricas, solo que ahora Arthas también era menos, reducido a una sola esquirla. Nos prometieron que nos lo iban a enseñar en Shadowlands, y al final todo fue una mera presencia brillante que se esfumaba. Eso es todo lo que quedaba de Arthas. El Redcon no construyó un villano nuevo, destruyó a uno viejo. Y por supuesto no se quedó ahí, claro que no. Ya conocemos a Blizzard. Porque si Arthas es el ejemplo de cómo Blizzard destruyó una franquicia, Sylvanas Brisaveloz es el ejemplo de cómo destruyeron algo todavía más difícil de construir, una redención. Sylvanas lleva décadas en Warcraft, murió en Quel'Thalas, convertida en no muerta contra su propia voluntad. Y desde ese momento, cada decisión que tomó, cada línea que cruzó, cada lienzo que pintó y cada atrocidad cometida, tenía una raíz que podías rastrear. No la podías justificar, pero le daba cierta explicación. Porque Sylvanas no era malvada por secreto, era alguien a quien le habían robado todo y había decidido que el mundo le debía algo. Eso es un personaje. Y entonces llega Shadowlands, y Blizzard decide que quemar Teldrassil, que romper el velo de la vida y la muerte. This world is a prison. Y que cada traición, cada sacrificio, cada momento que llevamos años construyendo con su arco, también era plan de Zobal. También era logística. Sylvanas no quemó Teldrassil porque fuera el monstruo en la que la habían convertido. Lo hizo porque Zobal lo necesitaba, un personaje con 30 años de historia reducido a un instrumento. Y claro, Blizzard intentó arreglarlo cuando vio que los fans nos saltábamos a su cuello. El arco de redención de Sylvanas al final de Shadowlands existe, está ahí y tiene momentos que funcionan. Vamos a intentar redimir a Sylvanas entregándole otro fragmento de alma que le faltaba. Vamos a volverla buena, como era exactamente antes de que muriese, ya que un fragmento se quedó en la agonía de Escarcha y otro fragmento lo tenía Zobal. Y sinceramente, Sylvanas tiene momentos que funcionan, pero es muy difícil redimir a alguien cuando acabas de decirle al público que en realidad nunca tuvo agenda real sobre sus propias decisiones. ¿Cómo te arrepientes de algo que no elegiste del todo? Sylvanas merece más que un párrafo en un vídeo de otro, y lo tendrá. Por supuesto que lo tendrá, porque su historia, lo que Blizzard realmente hizo bien,
lo que destruyeron y lo que todavía queda por contar, da para su propio ensayo. Pero hoy la traemos aquí por una razón. Porque junto a Arthas demuestra que lo que pasó con Zobal no fue un accidente, fue un patrón. Y eso es el error más caro que puede cometer en narrativa, porque un mal villano nuevo el público lo olvida en 6 meses, pero un personaje querido al que le robas la agenda, eso no se perdona. No porque el público sea rencoroso, sino porque Arthas era nuestro, Sylvanas era nuestra, su descenso a la oscuridad era también nuestra caída, su tragedia, todo. Blizzard cogió todo eso, lo puso en la mesa y dijo que en realidad nunca había sido de nadie, que todo había sido un plan de Zobal. De un tipo en una celda al que nadie conocía, del que no se tenía constancia en el lore, ni siquiera una mera mención en una misión secundaria de hace vete a saber. A Muezalá, por ejemplo, no lo muestran, nos lo enseñan, lo tienen por ahí en unos escritos. En Zul'Farrak aparece un poco. Ya se sabía de él, pero con Zobal, nada. Eso no es narrativa, eso es vandalismo. Y es lo que luego te venden a 80 € la edición épica. Os esforzáis inútilmente. Entonces, ¿qué debería haber sido Zobal? Imaginad un Shadowlands distinto. Uno donde no entráis en una celda a conocer a un villano que ya está completo. Imaginad que entráis a un reino que se siente mal por dentro antes de que nadie os diga el motivo. Imaginad que las fauces desde el primer minuto se sintieran como un yermo desolado, no como una prisión diseñada para dar miedo, con el ojo del carcelero completándose arriba y que cuando llegase a 5 te expulsara de todo eso, sino como una tierra arrasada y abandonada a su suerte. Vigas de metal retorcido, estructuras que no encajan con nada previamente conocido, algo que fuera arrancado de raíz y dejado ahí a podrirse, sin nadie que volviera a mirarlo, y que nadie os lo explicara nunca. Que simplemente lo sintieras mal, como cuando caminas por las ruinas de una ciudad que alguien abandonó a propósito y nunca quiso recordar. Imaginar que Oribos, en lugar de presentarse como la nueva capital neutral y burocrática de las almas, se sintiera fría, demasiado perfecta, demasiado eficiente. Que los atendientes no fueran simplemente funcionarios, sino algo más cercano a una secta que no sabe qué es una secta. Y entonces, a mitad de expansión, no al final, alguien nos enseña la grieta, solo una imagen de lo que las fauces fueron antes de convertirse en yermo. Sí, y quisieron darnos un pequeño vistazo de todo esto, pero no lo consiguieron. Eso es Ozymandias. Para este planeta, tenía que engañarlo con la mayor broma pesada de la historia de la humanidad. Eso es plantar la semilla antes de necesitar la cosecha. Cuando por fin os encontráis a Zobal, no sería un hombre de piedra recitando amenazas genéricas. Sería algo que habla poco, que no necesita convencernos de nada, porque ya ha ganado antes de que llegaseis. Algo que no os odia. Ni siquiera os ve como una amenaza real, solo como un obstáculo menor de algo que lleva planeando desde antes de que existierais. Y la pregunta que el juego debería habernos dejado, sin responderla nunca del todo, es la misma que Alan Moore nos deja con Ozymandias. ¿Tiene razón? Porque si el sistema de la muerte fuera impuesto, si alguien llegó y ordenó algo que no necesitaba ser ordenado, si Zobal no es el propio que rompió el equilibrio, sino el que recuerda lo que hubo antes de que lo rompieran a él, entonces destruirlo no os convierte en héroes, os convierte en la última pieza del sistema que lo encerró. Eso podría haber sido Zobal, un villano que no se derrota matándolo, se derrota diciendo si tiene razón. Blizzard tenía esto entre manos y prefirió darnos un jefe de raid. Hacer un villano poderoso es fácil, lo difícil es hacer lo necesario. Arthas funcionaba porque vimos su caída. Ozymandias funciona porque dudamos de si estaba equivocado. Zobal no funciona porque Blizzard nunca le dio ninguna de las dos cosas, ni pasado ni razón, tan solo poder, absurdo poder, que al final se le fue de las manos. Pero hay algo que no os han contado del todo. Las fauces existían antes de Zobal. Y si las fauces son anteriores al carcelero, entonces la pregunta deja de ser quién era Zobal. La pregunta es quién construyó las fauces, quién diseñó el sistema completo antes de que existiera nadie para gestionarlo, y por qué necesitaban que la muerte funcionara exactamente así. Esa respuesta tiene un nombre,
y no es Zobal, es otro vídeo. Y ya está. Si te ha gustado el vídeo, pues te pido por favor que te suscribas, que le dejes tu like y que me comentes lo que te ha parecido todo esto y si crees que realmente Zobal es anterior a las fauces o si la visión que tengo de Zobal es bastante mejor que la que Blizzard nos presentó. Y recuerda, yo no te puedo prometer la verdad, solamente te traigo el camino. Nos vemos en el próximo vídeo, o no, pero gracias por estar.